Start with your feet 6 to 12 inches wider than your shoulders and point your toes to a 45-degree angle. Bend to your knees and hips, sticking your butt back like you're trying to sit down, lowering your hips until your thighs are parallel with the ground. Buenos días, mi nombre es Antonella Herrera y yo les voy a explicar las fases del movimiento que se mostró anteriormente, que sería un sumo squat. En la fase 1 tenemos que se presenta una abducción y una rotación externa de la articulación coxofemoral. Artrocinemáticamente no podemos hablar y biomecánicamente tenemos que en la abducción el ligamento iliopetrocanterio se va a cortar, el iliopetrocantiniano se va a tensar parcialmente, el pubofemoral y el isquiofemoral se van a tensar. Y en la rotación externa coxofemoral tenemos que los ligamentos iliofemorales, que sería el iliopetrocanterio y el iliopetrocantiniano, se van a tensar, el pubofemoral se va a tensar y el isquiofemoral se va a cortar. Y como músculos tenemos que en la abducción va a participar el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo menor y el sartorio. Y en la rotación externa, el cuadrado femoral, el obturador interno, externo, el gemelo superior e inferior y el piramidal. En la fase 2 tenemos que se va a mantener la abducción y rotación externa de la articulación coxofemoral, pero le vamos a adicionar una flexión. Luego en la articulación femorotibial vamos a tener una flexión y un deslizamiento que se traduce a rotación externa de la articulación femorotibial. Artrocinemáticamente hablando, tenemos una flexión femorotibial, el cual los glenoides tibiales, que son cóncavos, van a deslizar y rodar hacia posterior con respecto a los cóndilos femorales, que a su vez la rótula en la articulación femoropatelar va a descender, deslizar hacia medial y hacer un tilt lateral con respecto a la tróquea femoral, y los meniscos van a deslizar hacia posterior. Cuando hablamos del deslizamiento externo o deslizamiento que se traduce a rotación externa, la carilla superomedial va a ir hacia anterior y la carilla superolateral va a ir hacia posterior con respecto al fémur. Biomecánicamente hablando, en la abducción se mantienen los ligamentos que mencionamos anteriormente, al igual que en la rotación externa, pero en la abducción se va a terminar de tensar el ligamento iliopetrocantiniano. En la flexión coxofemoral, todos los ligamentos mencionados anteriormente se van a tensar, y en la flexión tibiofemoral va a ver que va a estar que el ligamento cruzado anterior se va a cortar, el cruzado posterior se va a tensar, los colaterales internos y externos se van a cortar y el ligamento rotuliano se va a tensar. Por último, tenemos los músculos en esta segunda fase, que ya en la primera fase mencionamos los músculos de abducción y rotación externa de la coxofemoral, y ahora vamos a adicionarles los de la flexión coxofemoral, que sería el psoas ilíaco, el recto anterior de cuádriceps, el tensor de la fascia lata, el grácil y el sartorio como accesorios. En la flexión femorotibial va a actuar el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso, el grácil, el sartorio, el popliteo y los gastrocnemios van a actuar como estabilizadores. Por último tenemos la rotación externa, que va a actuar el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. En la tercera fase tenemos que va a haber una extensión y una aducción de la articulación coxofemoral, y a su vez vamos a mantener la rotación externa de la misma. Y también va a existir una extensión tibiofemoral. Artrocinemáticamente hablando, tenemos que en la extensión tibiofemoral los glenoides tibiales, que son cóncavos, van a deslizar y rodar hacia anterior con respecto a los cóndilos femorales. Cuando llegamos a los 30 grados de la extensión, la tibia va a realizar una rotación externa conjunta e involuntaria. A su vez, la rótula va a realizar, con respecto a la articulación femoropatelar, va a ascender, va a deslizar hacia el lateral y va a hacer un tilt medial.
Y por último, con respecto a la tróclea femoral. Y por último, tenemos que los meniscos van a deslizar hacia anterior. Biomecánicamente hablando, tenemos que la flexión coxofemoral, los ligamentos iliofemorales, pubofemoral e isquiofemoral, todos se van a tensar. En la extensión tibiofemoral, el ligamento cruzado anterior se va a tensar, el cruzado posterior se va a cortar, los colaterales interno y externo se van a tensar y el ligamento rotuliano se va a cortar. Como al momento de hacer la extensión de cadera tenemos una rotación externa de la articulación coxofemoral, estaríamos trabajando también aductor. Quiere decir que los ligamentos, la acción de los ligamentos va a hacer que el ligamento iliopetrocanterio se va a tensar, el iliopetrocantiniano se va a cortar parcialmente y el ligamento pubofemoral se va a cortar y el ligamento isquiofemoral también se va a cortar. Como músculos tenemos que en la extensión coxofemoral van a actuar el semimembranoso y el glúteo mayor y el bíceps femoral. Luego tenemos que en la aducción va a actuar el aductor mayor, el menor y el corto, y también van a actuar el grácil y el pectíneo. Y por último tenemos que la extensión femorotibial va a actuar el cuádriceps, el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. En la armonización tenemos las bursas. Estas se van a encargar de evitar el roce entre diferentes estructuras. En la articulación coxofemoral vamos a tener en su cara anterior las bursas del psoas ilíaco, en su cara posterior vamos a tener las bursas del obturador interno y externo y el cuadrado femoral. Y en su cara externa vamos a tener las bursas del glúteo mayor, medio y menor. En la articulación femorotibial, en su parte posterior interna vamos a tener la bursa del semimembranoso y del vientre interno del gastrocnemio. En su parte posterior externa vamos a tener la bursa del bíceps femoral, el ligamento colateral externo y el vientre externo del gastrocnemio. Y en su cara anterior vamos a tener la bursa suprarrotuliana, prerrotuliana, infrarrotuliana y vamos a tener la anserina. Sí, la anserina.